Nos va a dar el placer y va a ser un gusto escucharla sobre insuficiencia respiratoria aguda y oxigenoterapia. Hola, Micaela, ¿cómo estás? Y la va a Hola acompañar Antonio, ¿cómo va? nuestra kinesióloga de planta, que es la licenciada Anita Reiner, una genia en cuanto a respiradores, insuficiencia respiratoria y todo eso se trata. Le vamos a dar la palabra Hola. a Micaela Ochoa. ¿Cómo Bueno, estás? perfecto. Ahí, bien, todo bien. Ahí empiezo a compartir pantalla. Avísenme si se ve bien. ¿Se ve? No, no se ve. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, perfecto. Eh, Voy a probar solo una cosa. Si esto pasa. Esperen que no puedo. Ahí va. Bien, bueno, vamos entonces a dar inicio al Ateneo del día de hoy. Como les contó un poco Antonio, mi nombre es Micaela Oyola, soy residente de segundo año de Kinesiología del Hospital Durán y hoy les voy a presentar la clase acerca de dispositivos de oxigenoterapia. Como para comenzar, la oxigenoterapia es uno de los fármacos más utilizados en el ambiente hospitalario, así también dentro del área el área cerrada o el área de cuidados intensivos. Eh, Sin embargo, este no es digamos, un tratamiento inocuo, ya que está relacionado con altos costos hospitalarios. Dentro de los objetivos que nos establecemos a la hora de utilizar esta terapéutica, principalmente uno de ellos tiene que ver con la corrección de la hipoxemia aguda, así como también de sus síntomas, tanto para pacientes con hipoxemia aguda o crónica, y también con un objetivo de revertir la carga del sistema cardiovascular que genera justamente esta hipoxemia. Dentro de su definición, encontramos que esta terapéutica se denomina como la administración de oxígeno en concentraciones superiores a la de aire ambiente, con la intención de tratar o prevenir los síntomas y manifestaciones de la hipoxia. Y es importante, por lo tanto, remarcar la diferencia entre hipoxia e hipoxemia, en donde encontramos que la hipoxia es una condición anormal en la que el oxígeno disponible para las células del cuerpo es inadecuado para satisfacer las necesidades metabólicas, a su vez esta tiene distintas causas, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, una puede ser que el contenido de oxígeno en la sangre arterial esté disminuido y eso genera una hipoxia, que el gasto cardíaco, la perfusión estén disminuidos o que la función a nivel celular esté, digamos, anormal y por lo tanto impida la absorción adecuada del oxígeno. En cambio, la hipoxemia se denomina como la disminución de la presión de oxígeno en la sangre menor a 60 milímetros de mercurio cuando se respira aire ambiente o la caída de la saturación menor a 90 grados, que coincide, digamos, con el punto, o este punto de corte coincide con el punto en donde la curva de disolución de la hemoglobina digamos, toma una posición más aplanada a partir de los 60 milímetros de mercurio, coincidiendo con que ya casi la hemoglobina está completamente saturada. Bien, dentro de las manifestaciones clínicas que podemos encontrar, encontramos que la misma puede presentarse con disnea, taquipnea, cianosis, confusión, ya tal vez en un periodo más prolongado, excitación, agitación, dificultad respiratoria y taquicardia. Bien, y es importante que a la hora de identificar un paciente con esta condición podamos conocer cuál es el mecanismo, digamos, subyacente. ¿Sí? Por eso les voy a describir brevemente cuáles son los mecanismos de hipoxemia. Bien, vamos a comenzar con el trastorno. Perdón, voy a ver esto porque me parece que hay gente que se quiere conectar, ¿puede ser? Los participantes están ingresando, en Ah, el ok. chat está el link para que se puedan inscribir para luego tener la certificación. Ah, bárbaro. Bien, porque me llegan mensajes. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, dentro del primer mecanismo que voy a mencionar es el trastorno entre ventilación y perfusión. Sí, como podemos observar en el esquema, encontramos tres unidades alveolares. En la imagen digamos, del medio encontramos una relación ventilación-perfusión normal, ¿sí? O sea, con unidades alveolares ventiladas y perfundidas, ¿sí? Hacia la
digamos, no sé si se ve ahí mi puntero, pero encontramos hacia la derecha sería, o sea, encontramos una unidad alveolar que no estaría ventilada, ¿sí? Pero sí perfundida, o sea, con una ventilación disminuida, por lo tanto una relación de Q disminuida, y por el otro extremo, ¿sí? Encontramos una unidad alveolar que está correctamente ventilada, sí, pero que no está siendo perfundida, ¿sí? O sea que esta se correspondería más con un aumento del espacio muerto y la otra tal vez más a una unidad que podría generar shunt. Bien, este tipo de trastornos o mecanismos de hipoxemia suele responder a la oxigenoterapia. Bien, otro de los mecanismos de hipoxemia es esto, perdón, esto es, ¿no? Ahí va. Ahí, admitir todo. Sí, ahí estoy admitiendo más gente, perdón, ¿eh? Bien, dentro del otro mecanismo de hipoxemia encontramos el shunt, ¿sí? En este caso vamos a encontrar unidades alveolares completamente ocupadas, ¿sí? Ya de manera tal vez fisiológica tenemos un shunt justamente anatómico en donde parte de la sangre carbooxigenada, digamos, continúa su circulación sin intercambio gaseoso hacia la circulación arterial. En situaciones patológicas puede aparecer este tipo de shunt en donde encontramos unidades ocupadas, ¿sí? Pero digamos, no están ventiladas, pero sí están perfundidas, ¿sí? Y entonces se desencadena este mecanismo de hipoxemia, que la característica y tal vez lo que lo diferencia con un BQ bajo, o sea, áreas que no están ventiladas pero sí perfundidas, es que tienen una respuesta casi nula o nula a la administración de oxigenoterapia. Bien, como tercer lugar, encontramos digamos, otro de los tipos de mecanismos, la hipoventilación, ¿sí? En donde justamente lo que va a suceder es una disminución del volumen alveolar, ¿sí? Y este tiene distintas causas que pueden generarlo, ¿sí? Muchas de ellas van a estar, digamos, relacionadas con alteraciones a nivel del sistema nervioso central, principalmente a nivel de lo que sería bulbo raquídeo y médula espinal. Y también a nivel justamente de los nervios periféricos encargados de enviar la información a los músculos respiratorios, a su vez como alteraciones a nivel de la unión neuromuscular, a nivel de los músculos respiratorios, alteraciones a nivel de la caja torácica o obstrucciones como tumores o alguna masa que impida, digamos, el correcto paso de aire a nivel, por ejemplo, de vías aéreas superiores. Todas estas causas podrían generar una disminución del volumen pulmonar. Tal vez estos tres que nombré al principio son los más comunes que por lo menos vemos en la terapia y en la sala. Bien, otro de los mecanismos tiene que ver con la limitación de la difusión, principalmente esto va a estar relacionado con alguna patología, ¿sí? Que genere un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. Y principalmente lo que se va a ver afectado en este caso es la velocidad de difusión del gas, que está inversamente, digamos, relacionado con el grosor de la membrana, o sea, mayor grosor de la membrana, menor velocidad del gas. En la curva podemos observar una situación normal, en donde el tiempo en donde la presión de oxígeno alveolar y la presión de oxígeno arterial se igualan en 0,25 segundos, ¿sí? Teniendo un tiempo o un periodo de reserva de 0,75 segundos. En una situación en donde, por ejemplo, la membrana se encuentre engrosada, este tiempo puede estar aumentado e incluso puede llegar a no igualarse las presiones, ¿sí? Es ahí donde aparece este mecanismo. Bien, y por último, tal vez menos común y por ahí más específico de algunas situaciones puntuales, tiene que ver con una disminución de la presión de oxígeno ambiental, que la presión inspirada de oxígeno en este caso va a depender, por un lado, de la fracción inspirada de oxígeno y por otro lado, de la presión barométrica. En algunas situaciones puede haber una disminución de la presión barométrica, como por ejemplo en las alturas, en donde vemos que, por ejemplo, en este esquema, en el eje de las X, observamos que a medida que va aumentando, ¿sí?, la altura, la presión atmosférica va disminuyendo, esto se puede ver en el eje de las Y. A su vez también la presión inspirada de oxígeno disminuye y por lo tanto se compone como el quinto elemento o como el quinto mecanismo de hipoxemia que se corrige con la administración de oxígeno, ¿sí? Ya que en ese punto
estaría aumentando la FiO2. Bien, previo a esto, antes, bueno, continuando dentro de las indicaciones de oxigenoterapia, encontramos entre ellas a la hipoxemia documentada, la sospecha de hipoxemia, los traumatismos severos, el infarto agudo de miocardio y la intervención quirúrgica, ¿sí? Y también, digamos, podemos, además de tener en cuenta todos estos puntos que recién, digamos, mencioné, uno tal vez cuando se encuentra con el paciente, una posible o sea, es importante tener en cuenta la condición clínica y las manifestaciones, justamente como tenerlo en cuenta como criterio para indicar esta terapéutica. En la condición clínica tal vez nos referimos más a la enfermedad de base que tiene el paciente, que nos puede llegar a hacer pensar que este paciente requiere de este dispositivo, y con las manifestaciones son las que mencionábamos previamente, como fuerza, hipoxemia, disnea, taquipnea, taquicardia. Y hay algunas de estas manifestaciones que uno los podría evaluar también a través de un monitoreo no invasivo, ¿sí? Por ejemplo, a través de perdón, a través de la saturación, ¿sí? Y a partir de esto, digamos, calcular el índice SAFI. Y también, y esto por ahí en la práctica habitual lo vemos por ahí más tarde, porque a medida que ya el paciente se le saca al laboratorio y de acá que llega, obviamente uno se puede fijar en el laboratorio para determinar cuál es la presión arterial de oxígeno y poder calcular la PAFI del paciente. Así que dentro de las indicaciones, todas las que mencioné previamente, y después obviamente lo que uno se va encontrando con el paciente. Una vez que sabemos cuál es el mecanismo subyacente de hipoxemia y conocemos cuáles son las indicaciones, y ya sabemos que este paciente, digamos, tiene la indicación de oxigenoterapia, nos tenemos que establecer cuáles son los objetivos de saturación que queremos establecer. Para esto, la bibliografía, digamos, aporta o menciona distintos puntos de distintos valores de saturación, ¿sí? Por ejemplo, la guía de Sociedad Torácica Británica para pacientes con neumonía recomienda una saturación del 92% o mayor a la misma. Y para pacientes con asma, en el 2017 esta guía recomienda que esta población de pacientes tenga como un objetivo de saturación 94 o más por ciento. En pacientes con bronquiolitis, la Academia Americana de Pediatría, ¿sí? No recomienda el uso de oxigenoterapia en pacientes que saturen o que tengan una saturación mayor al 90%. A su vez también, si bien tiene una recomendación fuerte y la calidad de la evidencia es baja, se han observado en diversos estudios, y tal vez en este fue el que traje para mostrarle, que es un ensayo clínico aleatorizado, en donde un grupo de pacientes con bronquiolitis se dividió en dos grupos. Uno tenía como objetivo de saturación mantener una saturación de 90 o más, y el otro mantener una saturación de 94 más, y en los dos grupos no se observaron diferencias tanto en la aparición de efectos adversos, lo cual me parecía importante, y una saturación, o los autores concluían que mantener una saturación de 90 o mayor a 90 parecería ser seguro y clínicamente efectivo. Bien. A partir de esto y a partir de que uno ya conoce las indicaciones y cuáles son los objetivos que quiere, digamos, plantear para estos pacientes, uno podría preguntarse o empezar a cuestionarse cuál es el tipo de dispositivo que preferiría utilizar. Para eso uno se puede preguntar, digamos, cuánto oxígeno suministra este dispositivo y si la FiO2 que se administra permanece fija o variable. Bien, para esto entonces conocemos dos tipos de dispositivos. Conocemos dispositivos de bajo flujo, ¿sí? O de rendimiento variable, y dispositivos de alto flujo o de rendimiento fijo, ¿sí? Como vemos en el esquema, tenemos una curva de flujo en función del tiempo, en donde en una primer parte observamos, en la que dice bajo flujo, vemos que la línea negra me indica el flujo que aporta el dispositivo de oxigenoterapia, y vemos que el flujo del paciente lo sobrepasa, ¿sí? O sea que la demanda de mi paciente en este caso es mayor al flujo que yo le estoy aportando por mi dispositivo. Y esto lo que va a generar
es, digamos, mayor dilución de gas, porque ingresa tanto del dispositivo que yo le estoy, digamos, aportando como del aire ambiente, y por lo tanto la FiO2 que yo le estoy entregando no es, digamos, conocida o puede variar, ¿sí? En la otra curva, también flujo en función del tiempo, vemos que la línea negra supera, ¿sí?, ampliamente la curva. Esto quiere decir que el flujo que aporta mi dispositivo supera la demanda del paciente, por lo tanto la FiO2 que yo estoy aportando va a permanecer fija. Y me permite de esa manera, bueno, aportar una FiO2 conocida. Dentro de los dispositivos de bajo flujo o de rendimiento variable, tenemos los dispositivos, tenemos tanto la cánula nasal como la máscara simple y la máscara de reservorio. Bien, dentro de la cánula nasal, como les mencionaba y como está dentro de los dispositivos de bajo flujo y de rendimiento variable, vamos a observar que la FiO2 va a depender principalmente, o sea, la FiO2 que aporte el dispositivo va a depender de la frecuencia respiratoria, del patrón ventilatorio y de la anatomía de las fosas nasales. A su vez también, como recién mencionamos, las concentraciones de oxígeno o de FiO2 que aporte van a ser bajas, van a ser entre 0,24 a 0,40, y los flujos en adultos pueden ir hasta 6 litros por minuto y en recién nacidos hasta 2 litros por minuto. Como vemos en la imagen, el tamaño de la cánula puede variar y justamente se va a adaptar a la edad y al tamaño del paciente. Bien, este tipo de dispositivos son tal vez mejor toleradas por el paciente, son confortables, permiten el habla, la alimentación, son de bajo costo y en general no tienen riesgo de reinhalación. Sin embargo, a flujos altos puede generar irritación nasal y sequedad de las mucosas, y además también puede existir una menor eficacia por parte del dispositivo en el caso de que haya obstrucción de las narinas. Y como mencioné anteriormente, la FiO2 que yo estoy aportando es desconocida. En cuanto al otro dispositivo de bajo flujo, tenemos a la máscara simple, ¿sí?, que aporta una FiO2 de entre el 0,4 al 0,6, con flujos de 5 a 10 litros por minuto. ¿Sí? Como observamos este tipo de dispositivo o esta máscara puede generar cierto espacio muerto y al utilizarlo a flujos por debajo de 5 litros por minuto puede causar reinhalación de CO2. Por eso es que no se recomienda con pacientes que requieren bajas dosis del mismo. ¿Sí? O sea, ya se pensaría tal vez en una cánula nasal. Algo para tener en cuenta es que las mismas al estar, digamos, en contacto con la piel pueden generar irritación y en el caso de que, digamos, se mantengan el tiempo, eso puede generar úlceras por presión. Bien, también tenemos los sistemas o las máscaras con reservorio, ¿sí? Como vemos son máscaras como les mostraba recién, solo que van a tener una bolsa de reservorio y una entrada así para la fuente de oxígeno. Tenemos de dos tipos, tenemos las máscaras con reservorio de reinhalación parcial y de no reinhalación. Bien, en cuanto a las máscaras con reservorio de reinhalación parcial, lo que va a suceder es que cuando el paciente exhala, parte del aire exhalado sale por, digamos, los orificios laterales que tienen en la máscara. Y a su vez también puede haber cierto ingreso de ese aire que está, digamos, cargado con CO2 a la bolsa de reservorio. Cuando el paciente inspira, parte del aire que está en la bolsa y parte del aire que proviene, o del oxígeno, que mejor dicho, que proviene de la fuente, ¿sí?, van a ingresar al paciente, ¿sí? Y también, como tiene dos orificios hacia los laterales, va a ingresar aire ambiente. Por lo tanto, hay dilución de gases y por lo tanto la FiO2 que yo voy a aportar es menor y tal vez variable, ¿sí? Bien. En cuanto a las máscaras con reservorio, pero de no reinhalación, en este caso cuentan con válvulas, tienen dos válvulas ubicadas en los orificios laterales de la máscara y en la extremidad proximal de la bolsa de reservorio. Cuando el paciente expira, se genera una presión positiva que permite la apertura de las válvulas laterales y de esta manera, y a su vez también permite el cierre de la válvula de la extremidad proximal de la bolsa. Entonces, de esta manera, todo el aire exhalado sale hacia el ambiente y no permite la reinhalación de CO2 hacia la bolsa. Cuando el paciente inspira, esa presión negativa genera la apertura de la válvula
de la válvula de la extremidad proximal de la bolsa de reservorio y el cierre de las válvulas laterales. Entonces, el paciente inspira el aire principalmente proveniente de la bolsa, ¿sí? Pero no del área ambiente porque estas se cierran, ¿sí? Y de esta manera me permite generar mayor FiO2 y una FiO2 tal vez más estable. Sin embargo, por la disposición de la máscara, no está, digamos, exenta de riesgos de fuga, ¿sí? Por eso no lo ubicamos dentro de un dispositivo tal vez de entrega fijo. Bien, ahora sí pasamos ya a los dispositivos de alto flujo o de rendimiento fijo. En este caso presentamos la máscara de Venturi, la cánula nasal de alto flujo y el resucitador manual. En cuanto a la máscara de Venturi, esta me permite entregar una FiO2 exacta, ¿sí? Y como vemos en la imagen, en el cuadro, la FiO2 varía del 0,24 al 0,5. El sistema cuenta con distintos conectores, cada conector va a aportar una FiO2. Es importante que saber que estos conectores en realidad pueden variar. Este tal vez el que muestro en la imagen es el que más se utiliza por lo menos en nuestro hospital, pero puede haber otros tipos de conectores que funcionen de manera distinta. Hay algunos digamos, que si tienen un mismo color, pero que se van abriendo cerrando, traje estos porque tal vez son los más conocidos. Bien, entonces este sistema de alto flujo que me permite establecer una FiO2 exacta, digamos, se basa principalmente en el efecto Venturi. Y este efecto puede estar explicado principalmente por la ley de la continuidad y el principio de Bernoulli. La misma la ley de continuidad, lo que vamos a observar es que un fluido, ¿sí? En este caso, o mejor dicho, la velocidad del fluido que atraviesa un tubo, va a depender principalmente del área. Así que esto lo vamos a observar en este punto, ¿no? Cuando tenemos el conector a nivel digamos, a nivel distal, tenemos un conector que tiene distinto tamaño de abertura. Entonces, cuando como les decía recién, que la velocidad de mi fluido va a depender del área, a mayor área, sí, la velocidad del fluido va a descender, y a menor área, la velocidad de este gas, en este caso, va a aumentar. ¿Sí? Y eso, de alguna manera, nosotros lo vemos con los conectores, como les decía recién. Ahora, ¿qué sucede? Este aumento o esta disminución de la velocidad del gas genera cambios a nivel de la presión en los laterales de este tubo. Y eso lo podemos explicar principalmente por el principio de Bernoulli, ¿sí? En donde las presiones laterales, en el caso de que la velocidad del gas aumente, caen, ¿sí? Y generan, por lo tanto, una mayor diferencia de presión con el exterior. Recordemos que esto es un sistema abierto. Esta mayor diferencia de presión con el exterior me va a generar mayor ingreso de aire ambiente, por lo tanto, mayor dilución, por lo tanto, menor FiO2, ¿sí? Por eso cada una de estas aberturas, estos sistemas de Venturi tienen una abertura de mayor o menor tamaño que varía entonces la velocidad del mismo y por lo tanto va a variar cuánto aire ingrese del ambiente o no. Bueno, acá un poco un resumen de lo que recién les decía: a menor área, mayor velocidad, mayor diferencia de presión, por lo tanto ingresa más aire, mayor dilución y menor FiO2. Bien, en cuanto a el sistema de cánula nasal de alto flujo, tenemos que el mismo va a aportar una FiO2 precisa, que en neonatos los flujos pueden ir de 2 a 8 litros por minuto, y en pediatría de 25 a 30 litros por minuto, y que cuentan con un sistema de humidificación. Brevemente les voy a explicar las partes. Sé que tuvieron una clase en donde profundizaron este tema, pero lo podemos, digamos, volver a repasar, en donde encontramos los generadores de flujo. Acá yo puse dos ejemplos, tal vez los más utilizados en nuestro hospital, pero hay tres tipos de generadores. Uno de ellos es uno que utiliza el sistema Venturi. El que vemos en la imagen es un mezclador de flujo, en este caso que utiliza el oxígeno y el aire comprimido, perdón, de la pared, ¿sí? Y si no, tenemos los generadores de flujo como se muestra en la imagen superior. Lo importante de estos dispositivos es que el oxígeno que ingresa a los mismos y la mezcla de aire comprimido o el que utiliza aire ambiente tienen que antes pasar por un sistema de humidificación, justamente porque estoy aportando flujos a altas velocidades y estos pueden ser irritativos y generar daño epitelial, ¿sí? Entonces este sistema de humidificación es importante que siempre esté provisto de agua,
cargado con el agua destilada que utilizamos, ¿sí? Esta agua se calienta, genera vapor de agua, que es la que se encarga, digamos, o la que es arrastrada, ¿sí? Junto con el oxígeno que yo estoy proporcionando, y el mismo va a ser aportado al paciente mediante una tubuladura, que esta tubuladura cuenta con un sistema, con un cable calentador, ¿sí? Que mantiene la humedad del gas y evita la condensación del mismo. Y encontramos también, bueno, nada obviamente, que es importante recordar que bueno, son de distintos tamaños dependiendo de la edad y el tamaño del paciente. Bien, y por último, dentro de estos dispositivos encontramos el dispositivo resucitador manual o AMBU, ¿sí? Este tipo de dispositivo cuenta con distintas partes, entre ellas, a ver si puedo hacer- sí. Bien, tenemos una máscara, ¿sí? Una válvula exhalatoria. En este caso, este ejemplo muestra justamente que tiene una válvula de PIP. Esta válvula de PIP proporciona que en aquellos pacientes que estén bajo ventilación mecánica invasiva y que tengan una PIP, que tengan un determinado valor de PIP y que tengan que ser trasladados, por ejemplo, a tomografía, a la hora de tener que llevarlos y anunciarlos, puedo colocar esta válvula para digamos, que el paciente no se reclute y mantener los niveles previos de piques que están ya seteados. También encontramos con la bolsa, ¿sí? Una válvula de entrada. Menciona ahí que no se escucha bien, se le pregunta. Ok. ¿Se escucha bien ahí? Sí. ¿Sí? Ah, bien. Bien. Entonces, digamos, por las distintas partes tenemos la máscara, la válvula de no regeneración, en este caso, este ejemplo tiene una válvula de PIP, con la bolsa, la válvula de entrada, el dispositivo de entrada o sea, de la fuente de oxígeno, ¿sí? Y la válvula de la bolsa de reservorio. ¿Sí? Cuando el paciente expira, ¿sí? La válvula de no regeneración se cierra, como vemos en este esquema, y la válvula de entrada, o sea, la que está conectada con la bolsa de reservorio, el oxígeno se abre, permitiendo que el oxígeno al 100% ingrese a la bolsa. Cuando se genera cuando yo genero presión sobre la bolsa, así para la expiración, esta válvula de entrada se cierra y la válvula de no regulación, ¿sí? Se va a abrir en este caso, ¿sí? Para permitir el pasaje del aire eh, cargado de oxígeno hacia el paciente. Como vemos en esta figura, existen distintos tamaños, ¿sí? Para adultos pediátricos, para pacientes pediátricos y pacientes neonatos. En este caso, bueno, perfectamente se acorda el volumen correspondiente a cada población de pacientes. No sé si puedo mejorar. Subir el volumen desde acá. Sí. Bueno, ya queda lo último. No sé si ahí un poco se escucha mejor. A ver si puedo. No sé si cambió algo, pero- Y por ahí la cámara, fíjate de apagarla en vez de bloquearla. Ah, mira, Ahí. ahí. Probamos ahí. Dale. Bueno, dentro, por último, y lo último que nos queda, o sea, ya hablamos de, bueno, cuándo indicarlo, hablamos de qué objetivos íbamos a tener de saturación, ya establecimos cuáles son los objetivos y los tipos de dispositivos que eh, tengo a mano para poder utilizar. Eh, lo último, simplemente como a nombre tal vez como a tener en cuenta como una modalidad de precaución, eh, digamos, entre las distintas precauciones que uno tendría que mencionar, una de ellas tiene que ver con la toxicidad digamos, por oxígeno, bien, en el cual justamente las
los niveles de oxígeno, digamos, elevados o altos, podrían generar un aumento del Shunt, y esto se da principalmente por ocupación alveolar debido a a los altos niveles de oxígeno, lo cual justamente va a empeorar esta situación de hipoxemia, y yo a su vez también voy a interpretar que tengo que aumentar la FiO2 y todavía voy a continuar con este, digamos, círculo de, de toxicidad por oxígeno. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para pacientes con hipercapnia, los mismos tienen una respuesta alterada de la CO2, por lo tanto no responden a aumentos de la presión de oxígeno como se esperaría, y entonces, digamos, una condición en la que yo aplique oxígeno a altas dosis podría también generar un impulso, una supresión del impulso hipóxico con depresión de la ventilación. En esta población también tenemos que tener en cuenta la retinopatía del prematuro, ¿sí? En donde se va a producir una vasoconstricción en la retina, en los vasos de la retina, ¿sí? Por estas altas dosis de oxígenos que generan necrosis de los vasos con cicatriz de los mismos y desprendimiento de la retina. Eh, Bien, esto principalmente se da en pacientes de menos de un mes, ¿sí? Y por eso las guías recomiendan mantener una presión arterial de oxígeno por debajo de 80 mililitros de mercurio. Bien, otra de las consecuencias, o perdón, precauciones a tener en cuenta es el riesgo de atelectasias por absorción, ¿sí? Principalmente al colocar, digamos, oxígenos a altas dosis. Este tendería a nivel de los alveolos a desplazar el nitrógeno, generando una caída tanto de la presión venosa como de la presión a nivel del alveolo, con mayor difusión de los gases y por lo tanto generando una absorción de los mismos y por lo tanto una atelectasia. Y el último es, digamos, el riesgo de incendio, que principalmente tal vez este se tiene en cuenta a la hora de indicar oxígeno domiciliario, ¿sí? Dando ciertas precauciones principalmente con aquellos pacientes con familias que, digamos, fumen o obviamente darles, digamos, ciertas advertencias en cuanto a el uso de fuego cerca de estos dispositivos. Bien, y por último, tal vez un poco como para cerrar, bueno, les voy a presentar tal vez un caso clínico de un paciente de 8 años, ¿sí? La idea es como tratar de resumir un poco todo lo que fuimos hablando, ¿sí? Es un paciente que digamos, está internado en la sala de pediatría con diagnóstico de neumonía y derrame pleural observado en la radiografía, ¿sí? Nos encontramos con un paciente con tiraje subcostal, disminución del murmullo vesicular en ambas bases, taquipnea, disnea, con una saturación del 88-89%, aire ambiente. Entonces, a partir de esto y un poco lo que fuimos observando, uno podría empezar a pensar, teniendo en cuenta ya el diagnóstico de este paciente, cuáles son los mecanismos de hipoxemia subyacentes. Tal vez en este caso pensé en que, dado que es una condición que se comparte, tanto neumonía como derrame pleural, pensé por un lado en trastornos de Cook, que este paciente podría estar teniendo este tipo de trastornos de hipoxemia, principalmente por el derrame pleural, que podría generar digamos, como atelectasias en las zonas proximales al derrame. Esto me generaría entonces zonas que no estén ventiladas, pero sí perfundidas, o sea, un BQ bajo, eh, bien más tendiente como al Shunt, tal vez, y en el caso de la neumonía, y sí ya tal vez pensaría yo, ¿no? O sea, zonas o a unidades alveolares ocupadas, pero no perfundidas. A partir de esto, y teniendo en cuenta el tratamiento médico, que principalmente digamos, se va a basar en el tratamiento antibiótico y en el tratamiento quirúrgico o en caso de que lo necesite para el derrame pleural, uno también debería pensar, bueno, el tratamiento para la hipoxemia y principalmente nuestro rol, por lo menos como kinesiólogos, va a ser un tratamiento de sostén en este tipo de pacientes, aportándolo o monitoreando como el uso correcto de la oxigenoterapia. En esta población, por lo que les mencionaba recién, con que nos planteemos un objetivo de saturación de 92 o más de 92, digamos, cumplimos con lo que la biografía nos refiere, y a partir de eso uno ya podría ir pensando en si preferiría utilizar un dispositivo de entrega fija
o de entrega variable. ¿Sí? Tal vez en el esquema que armé comencé con un dispositivo de entrega variable, con una cánula nasal, y a partir de eso obviamente se pueden dar distintas situaciones, puede ser que el paciente digamos, responda y yo o sea, cumpla con mis objetivos de saturación, pero en el caso de que no, uno podría ir avanzando a dispositivos que entreguen una FIO2 más alta o una FIO2 fija, como en el caso, por ejemplo, de la máscara de reservorio, que sé que me va a aportar una mayor FIO2, o una máscara de Venturi que me aporta una FIO2 establecida, sabiendo, utilizando cada tipo de conector, sé qué FIO2 le estoy entregando a mi paciente. Y esto también por ahí, ya teniendo una FIO2 fija, me permite hacer un monitoreo no invasivo del mismo, ¿no? Como calculando digamos, la SAFI en estos pacientes y ver cómo evoluciona. Ya a niveles por ahí más superiores o de mayor complejidad, en este grupo de pacientes, en el caso de que no respondan, uno pensaría en una cánula nasal de alto flujo, o en el caso de este paciente que está en la sala de pediatría, empezar, eh, digamos, pensar en su pase a un área cerrada que tenga tal vez un monitoreo más estricto. Así que esto tal vez lo traje como a modo de ejemplo de por ahí cómo uno podría organizarse o sistematizarse cuando se presenta un paciente y que requiere de la aplicación de oxigenoterapia. Bien, y eso es todo. Si quieres prendemos la cámara. Vale. Bueno, muy bien. Si quieren abrir sus cámaras y sus micrófonos, primero que nada le agradezco y la felicito a Mica porque fue muy, muy buena su presentación. La verdad que es un tema que es común, digamos, en el ámbito de los cuidados de la salud, y sin embargo siempre hay cosas que repensar o reflexionar, digamos, así que es muy importante hacer este tipo de presentaciones y tener la oportunidad de discutir, sobre todo replantearnos algunas cosas que tienen que ver con hábitos de usos y costumbres en el cuidado de la salud. Si tienen alguna pregunta, los invito a abrir los micrófonos y si no, los leemos por el chat. Creo que había quedado pendiente de un participante que nos pidió volver a explicar el funcionamiento de la bolsa de reanimación. Bueno, Si quieren, nos tomamos unos minutitos para eso. dale, ¿querés que Tenemos que volver a la presentación. Muy bien. espera. Ahí está. Ahí se ve. Sí. Perfecto. Bueno, voy a poner puntero, así, pues, digamos, explicando un poco. Eh, eh, Bien, tenemos dos tipos, o sea, hay distintas válvulas. Una hacer la válvula de no regradación, que justamente me permite que lo que el paciente tire agarrado con CO2 no ingrese a mi sistema. Y la otra válvula, la válvula de entrada entre la bolsa de reservorio, sí, que es esta, que se ve acá, que cuando nosotros conectamos el oxígeno, se va, se hace, digamos, se infla. ¿Puede ser el puntero? Sí, el puntero. Ah, Se va a apagar la cámara y bloquearla, como hiciste antes. ok. Acá arriba. Ya está. No, pero ahí ya está. Lo de la cámara, fíjate, eso te digo. Que Sí. antes sacaste de acá abajo Espera. y eso hizo que mejore. Ahí. No. Es que no me deja ver acá. Listo. Ahí vas. ¿Ahora se escucha? Vuelta. ¿Se escucha? ¿Vos prendiste el micrófono?
escucho. ¿Sí? Posiblemente fue el puntero, ¿no? Es Que el puntero. baja Sí, que no nos deja ver. Qué lástima que el no se audio. puede ver, Ahora sí. no se da mi mouse, ¿no? Mi puntero de mouse, ¿no? Ahí sí, sí se ve. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces tenemos dos válvulas, una válvula de no rellenación y una válvula de entrada, ¿sí? Esta válvula va a estar, de entrada va a estar ubicada entre la bolsa y la bolsa de reservorio, que cuando nosotros conectamos el oxígeno, esta se infla, ¿sí? Entonces, cuando el paciente expira, esta válvula de no rellenación se va a cerrar, ¿sí? Permitiendo que todo el aire que el paciente expire cargado de CO2 salga y no ingrese al sistema. A su vez también, la otra válvula, la válvula de entrada, se abre, o sea, permitiendo que todo el oxígeno se cargue a la bolsa, ¿sí? Cuando el paciente inspira, va a suceder lo opuesto, o sea, la válvula de no rellenación se va a abrir, o sea, se cierra para lo que sería el aire ambiente, pero se abre hacia el paciente, y la válvula de entrada se cierra, ¿sí? Se carga entonces ahí la bolsa de reservorio. Yo hago la presión positiva, o sea, hago una presión, en este caso, y esa presión es la que me permite que el aire ingrese al paciente. Después, no sé si de eso quedó alguna otra duda. Había mencionado la válvula de PIP también, que, bueno, tal vez no, la imagen no es muy clara, pero si lo pudieron ver al dispositivo, es un dispositivo que funciona como a rosca. eh, y eso me permite a mí establecer como el nivel de PIP, o sea, me va diciendo cuánta PIP quiero que quede, digamos, dentro de mi paciente, que siempre, o sea, digamos, lo voy a dejar para que coincida con la que ya tiene en el ventilador. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí o había alguna duda más de eso? Bien. Podemos prender la cámara de vuelta si nos vemos. ¿Nos avisás si hay alguna pregunta en el chat, Franco? Ahí ya estamos. Muy bien. Si quieren abrir el micrófono o escribir alguna pregunta en el chat, los escuchamos. Si no, Era a como modo una de reflexión pregunta. o como cierre, les quería comentar que, bueno, el oxígeno, si bien es una herramienta de uso habitual, siempre tenemos que tener en mente esto que señaló Mica en la presentación, de que cuando damos un tratamiento tenemos que entender qué es lo que estamos tratando, ¿sí? Por qué tomamos esa decisión y esa conducta terapéutica. Entonces, si bien uno lo toma como un sustento que es teórico, realmente es muy importante que pensemos en qué mecanismo de hipoxemia estamos tratando para tomar la conducta acertadamente. Digamos, como todo fármaco, el oxígeno tiene una indicación, la verdad es que no tiene contraindicaciones conocidas, pero sí podría ser una de ellas el tema de hacer un sobreuso del recurso, que sería generar hiperoxia en los pacientes, ¿sí? Que también como todo fármaco va a tener una vía de administración y ese es el dispositivo que vamos a elegir y una dosificación. Y así como Mica dio en su ejemplo del caso clínico una escalada terapéutica en función de la FIO2 que vamos administrando, es muy importante tener un monitoreo, al menos un monitoreo clínico y no invasivo, para también poder después enfrentar el proceso de retirada del fármaco, ¿sí? Porque así como escalamos terapéuticamente hacia dosis más altas de oxígeno, luego tenemos que pensar cuando el paciente se estabiliza en bajar ese aporte. Bueno, Antonio, ¿querías decir algo? Sí, sí, primero quería Eh, felicitar a Micaela, una exposición excelente, una puesta en marcha del uso de los dispositivos, maravilloso. Y lo que quería preguntarte, dentro de lo que habló Anita, para vos, viste que los altos flujos hoy en día están siendo bastante bien usados en las guardias, incluso en las salas de pediatría. ¿Algún criterio de uso de pasar de bajo flujo, con reservorio, algún criterio clínico que sepas para entrar al uso del alto flujo? Así nuestros oyentes saben cuándo precisamente ponerle el alto flujo y no a todo el mundo. claro. Bien, ese es en algún punto fue un factor confundidor cuando uno empezó a integrar la
terapia de alto flujo a el concepto de oxigenoterapia en general. Entonces, lo que hicimos es conceptualmente dividir la necesidad de ofrecer una FiO2 aumentada, o sea, que el paciente necesite un flujo de aire enriquecido con oxígeno, por un lado, y por otro lado, la necesidad de tener un sostén también mecánico o de ser favorecido por los otros fenómenos del alto flujo, ¿sí? Ya tuvimos un encuentro previo en el que se habló de cánula de alto flujo y se mencionaron sus mecanismos de acción, es decir, que la oxigenoterapia de alto flujo no es solamente ofrecer una FiO2 por encima del aire ambiental, sino que tiene otros fenómenos, ¿sí? Que tienen que ver con el aporte del flujo desde el punto de vista mecánico al sistema respiratorio, el aporte del oxígeno humidificado y calentado y demás. Entonces, esto realmente tiene que ser seleccionado según la población en la que se esté trabajando, ¿sí? Eso es importante. Lo que está estudiado es que en la población prevalente de menores de 2 años, el uso de cánulas de alto flujo quizás aporta un beneficio superior a la escalada de FiO2, ¿sí? Entonces, después del uso de oxigenoterapia de bajo flujo con cánula nasal, un paciente menor de 24 meses con diagnóstico de UNIRAB escalaría directamente a un dispositivo de alto flujo, ¿sí? Sin pasar por una escalada de FiO2 de otros dispositivos. Sin embargo, no tiene la misma evidencia, el mismo peso de evidencia en pacientes de mayor edad. Entonces, por ejemplo, el ejemplo clínico de Mica, que es un paciente de 8 años con diagnóstico de neumonía, es una población que si su clínica no estaba manifestando, o sea, si nosotros conocemos que el mecanismo de hipoxemia es la alteración BQ y el shunt, posiblemente necesitemos una escalada en FiO2 y no necesariamente un sostén mecánico para ese paciente, ¿sí? Entonces, en ese caso, es una población que el alto flujo no ha demostrado mejorar mucho los resultados, ¿sí? Si sigue siendo una falla aguda tipo 1 hipoxémica, y en ese caso podríamos, antes de ingresar a terapia de alto flujo, hacer una escalada de FiO2, es decir, pasar por cánula nasal, máscara de Venturi, eventualmente máscara con reservorio, ¿sí? Y ahí la decisión clínica va a pasar por si yo con el alto flujo pienso que puedo ofrecer algún beneficio extra. Y obviamente también pensar en la disponibilidad de recursos de cada institución, ¿sí? Más allá de eso y en los costos que puedo generar, ¿sí? Eso sería como una guía o un resumen de que la terapia de alto flujo, si bien está dentro de la oxigenoterapia, no forma parte de la oxigenoterapia convencional y no implica únicamente una progresión en administración de oxígeno enriquecido, ¿sí? De aire enriquecido con oxígeno, sino que es otro fenómeno y bueno, tiene que ser usado en cada caso criteriosamente y ajustado a la evaluación clínica. Así es que lo que nosotros hacemos o lo que nosotros aprendemos de manejo protocolizado en menores de 24 meses no es una regla para todos los pacientes en la población pediátrica, ¿sí? No sé si se entiende conceptualmente. Perfecto, muy claro, Anita. No veo preguntas en el chat, así que si algo más que quieran agregar, si no, les agradezco mucho su intervención, a vos Anita, a vos Mica, una excelente presentación. Si no hay nada más por decir, creo que vamos a terminar la... Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación y nuevamente gracias a Mica por Bueno, participar. gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, saludos a todos. Chao, Nos vemos. saludos.